nos permites estar reunidos, Señor, en una semana para muchos y para la iglesia en particular, una semana diferente. Hay muchos hermanos que están en medio de viajes, de atender visitas a familiares, y queremos, Señor, y hemos separado algunos para estar, que estamos aquí en la ciudad, para reunirnos y poder tener un tiempo para alabarte y bendecirte. Oramos para que la palabra que hoy queremos compartir en medio de nosotros nos aliente y nos anime, Señor, en medio de estar hablando de la devoción y de la importancia de nuestra relación creciente contigo. Queremos pedir, Señor, que tu palabra hable, impacte, redarguya, inquiete nuestros corazones de una manera especial. Recibe gloria, recibe honor y reconocimiento hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Dice la carta de Pablo a los Efesios, y quiero iniciar por allí. Vamos a estar visitando 3 cartas del apóstol Pablo, particularmente la carta a los Efesios. Vamos a estar leyendo una sección en el capítulo 1 de esa carta, pero también vamos a estar leyendo posteriormente Filipenses y Colosenses, cierta sección que trata el apóstol Pablo. Yo no sé si usted al leer estas cartas le ha sido notorio, o particularmente cuando leemos las cartas en la Biblia o las epístolas en la Biblia, que casi siempre el apóstol Pablo, cuando escribe a las iglesias, él, antes de hacer una disertación o de comunicar a la iglesia aquellos temas que eran pertinentes e importantes que los creyentes necesitasen recordar y tener presente en su corazón, Pablo, por lo general, hace ciertas exhortaciones introductorias, y no solamente cierta introducción o ciertos saludos a los hermanos, sino que por lo general el apóstol Pablo en sus cartas hace una oración y levanta oración por los creyentes. Y hoy vamos a estar viendo 3 oraciones introductorias que Pablo hace a varias de las iglesias a las cuales él les escribió, inspirado y guiado por el Espíritu Santo de Dios a la hora de escribir esas cartas, esas epístolas, y que nos comunican algunas cosas bien interesantes que el Señor quiere que hoy podamos tener presente en nuestro corazón. Y quisiéramos iniciar en el libro de la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 15. Pablo levanta una oración después de saludar a los hermanos, después de extenderles un saludo afectuoso a todos ellos, hace una oración. Pero esa oración, él la pone por escrito y usted y yo la tenemos allí presente. Pero mire qué interesante, vamos a leerla y yo quiero que usted preste atención a los detalles de lo que Pablo menciona en esa oración. Dice el versículo 15 en adelante de Efesios capítulo 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, y sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué interesante oración de Pablo, una oración. Pablo llega y dice que él ha oído de su fe. Si había algo que había llegado como testimonio
a Pablo, de parte de los creyentes en la región de Éfeso, era la fe de ellos en el Señor y del amor que ellos tenían para con todos los santos. Él había recibido el testimonio de vida, de amor y de fe que ellos profesaban y que ellos exteriorizaban y mostraban en su diario vivir. Pero él llega y dice: y habiendo recibido ese testimonio de su fe y de su amor, no ceso de orar y de dar gracias por vosotros y de hacer memoria de ustedes en mis oraciones. Pero la pregunta interesante que surge en medio de todo esto: ¿por qué cosas Pablo oraba? Vamos a aplicar aquí una técnica que es la técnica de una técnica de acercamiento a estudiar la Biblia, que es una técnica que se llama la técnica de descubrimiento, y que la hacemos a través de empezar a hacernos preguntas y de ir mirando y observando el texto. ¿Cuáles son la oración de Pablo? Llega y dice que él hace memoria de ellos constantemente. Pero en sí, ¿en qué consistía la oración de Pablo por ellos? ¿Por qué cosas Pablo oraba por ellos? Usted va a poder descubrir que a partir del versículo 17 en adelante, el apóstol Pablo empieza a orar por algunas cosas específicas. Y si pudiésemos descubrir a la luz de lo que el texto dice, ¿por qué cosas Pablo oraba por ellos? ¿Qué dice a partir del versículo 17 en adelante? Vamos a ir avanzando a partir del versículo 17. ¿Por qué cosas oraba Pablo por los hermanos de Éfeso cuando los recordaba en sus oraciones? Quiero escucharlos. Ok, lo primero que encontramos allí es que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que dice nuestra versión Reina Valera. ¿Alguno de ustedes tiene una versión que no sea Reina Valera? ¿Alguien tiene una versión que no sea Reina Valera y que nos pueda leer allí en voz audible, o que en su dispositivo móvil tenga una versión que no sea la versión Reina Valera, sea Nueva Versión Internacional o alguna otra versión? ¿Qué dice Efesios capítulo 1 versículo 17? ¿Alguien la tiene? ¿Otra versión? ¿No? ¿Qué dice César, esa versión que tienes? ¿Lo mismo? ¿Qué? ¿Nadie tiene ahí la Nueva Versión Internacional en su dispositivo móvil? ¿La tiene Luis? Ayúdanos a leerla en voz alta. Efesios capítulo 1 versículo 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría de revelación para que lo conozcan mejor. Ok. ¿Qué será? ¿Qué estará queriendo decir Pablo para que el Señor os dé a usted espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él? Sabiduría y revelación, que nos sea revelado, que nos sea mostrado, que nos sea transmitido. Espíritu de sabiduría. No es que Pablo estaba diciendo que ustedes se pongan en cierta posición porque una fuerza que va a venir va a entrar sobre ustedes, así como un rayo que cae del cielo, va a caer una fuerza sobre ustedes y se va a introducir en ustedes. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo lo que está hablando en el versículo 17 es que Dios pueda darles a ellos la sabiduría y la revelación para poder conocerlo a Él. Pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros recibimos la sabiduría y la revelación para conocer a Dios? ¿Será que eso se recibe a través de una actividad mística extraña, donde usted empieza a pedir algún tipo de luz que caiga del cielo y que esa luz lo traspase
y que cuando esa luz cae del cielo, usted empieza a ser lleno de algún tipo de energía cósmica y usted empieza a ser lleno de un entendimiento y de una revelación extraordinaria y especial. No, sino es la capacidad de poder entender la sabiduría, el entendimiento, ¿cómo se llama? La capacidad que Dios nos otorga para poder conocerlo a Él. Es una capacidad que Dios nos da a través de su palabra, de nosotros poder acercarnos a ella y poder entender lo que Dios nos está queriendo hablar, transmitir, comunicar y expresar a nuestro corazón y a nuestra vida. Aquí no estamos hablando de recibir una energía o recibir una fuerza extraña que empieza a hacer temblar la tierra y que empezamos a escuchar voces extrañas. No, ahí lo que Pablo está queriendo decir, que el Dios de la gloria nos dé la sabiduría, la revelación y el entendimiento para poder conocerlo. Que cada vez que usted escucha, que cada vez que usted se acerca a la palabra, usted pueda tener la capacidad de entender, de poder escuchar la voz de Dios hablando a través de su palabra, mostrándose a nuestra vida y haciéndonos entender su propósito, sus planes y sus deseos. La oración de Pablo era una oración para que nuestro entendimiento pueda ser abierto a comprender lo que Dios ha comunicado, lo que Dios ha enseñado, y que usted y yo podamos tener la capacidad de poder entender lo que Dios nos está hablando. Y lo que Dios nos está hablando es lo que está escrito. Lo que Dios nos está hablando es lo que Él ha manifestado a través de esta revelación escrita que necesitamos entender. Sí, la entendemos por el Espíritu de Dios que Él nos ha dado, que nos da la capacidad para poder comprenderla, para poder saber lo que Él quiere de nosotros. Si hay algo que Pablo ora por los hermanos de Éfeso, es por una sabiduría y revelación especial de Dios, de su palabra y de lo que Él ha hablado, para que usted y yo podamos comprenderla y podamos saber lo que Él quiere para nosotros. Mire, Pablo tiene muy claro de que la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios, conocerle plena y abundantemente, es a través de la palabra, y la sabiduría y la revelación que nos da el Señor es la capacidad, es la habilidad de poder entender eso que Él está queriendo transmitir a nuestra vida. ¿Cómo y de qué manera? Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Versículo 18, es como una luz, es como un recinto, es como un lugar donde usted está a oscuras y de repente alguien llega y enciende la luz. Y en ese momento en que la luz se enciende, usted puede percatarse y darse cuenta de todo lo que está a su alrededor. Esa es la acción de Dios que alumbra y enciende ese bombillo, ese foco que nos hace ver lo que está a nuestro alrededor y entender lo que Él nos está hablando. Entonces, cuando la Biblia llega y dice que Pablo oraba por ellos por sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, está diciendo es para que nuestros ojos sean abiertos a entender y sepamos cuál es la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es poder entender qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es entender cuál es el propósito de Dios para nosotros. Obviamente el propósito de Dios para nosotros, usted lo entiende y usted lo comprende cuando usted va a la palabra. Y cuando la palabra de Dios nos muestra qué es lo que Dios quiere para mi vida, usted puede tener una comprensión de que a dónde Dios quiere llevarle y lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de su vida. Amado hermano, la oración de Pablo es una oración para que los creyentes puedan tener una capacidad, la capacidad de comprender las cosas, la capacidad de poder mirar las circunstancias, la capacidad de poder ir a la palabra y poder darnos cuenta de lo que Dios quiere, que podamos
la luz pueda ser encendida y podamos mirar el designio, el propósito y el deseo del corazón de Dios. Pablo, en palabras sencillas, está orando por los creyentes en Éfeso para que ellos tengan noción y entendimiento de lo que Dios quiere. Pero sabe, la noción y el entendimiento de lo que Dios quiere está ligado a la palabra. Está ligado a aquellas cosas que Dios ha decidido comunicarnos a cada uno de nosotros. Y cuando usted entiende que aquí en la Biblia está lo que Dios nos ha querido comunicar, y que Dios a través de su Espíritu Santo lo que hace es darnos la sabiduría y el entendimiento y la revelación para comprender lo que está aquí, porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios. La oración de Pablo es: yo oro para que Dios les dé esa sabiduría y les dé esa revelación de entender lo que Dios ha comunicado y lo que Dios ha hablado. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Que el conocer a Dios a través de su palabra está ligado en gran medida con la devoción. Lo que hemos estado hablando durante todas estas semanas, la devoción a Dios, la palabra de Dios y el conocer a Dios a través de su palabra está ligado a esa devoción. Porque, amado hermano, nosotros no podemos conocer a Dios de otra manera, de una manera diferente a esta. Usted, para poder entender el propósito de Dios, usted necesita ir a la palabra. Mire, yo hoy en día miro a tantas personas que en medio de sus tiempos de oración se acercan a Dios y empiezan a decirle: Dios, cuánto yo quiero conocer lo que tú quieres para mi vida. Cuánto yo deseo, Señor, saber cuál es el rumbo que yo tengo que tomar en mi caminar diario. Personas que empiezan a decirle: Señor, indícame, envíame una señal del cielo para saber lo que tú quieres para mí. Señor, indícame qué camino debo de tomar en mi diario vivir para vivir una vida que te agrade. Y empezamos a decirle a Dios: Dios, muéstrame una señal. Indícame, envíame algún tipo de manifestación extraordinaria para yo entender y saber lo que tú quieres para mí. Y mire, amado hermano, yo cuando escucho ese tipo de oración me pregunto: bueno, esa persona no entiende que la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios ha hablado al hombre, es lo que nos muestra y nos indica qué es lo que Él quiere para nosotros. Por eso un cristiano que en su vida diaria no tiene una comunión íntima con la palabra de Dios, no va a poder entender y comprender lo que Dios quiere para su vida. ¿Por qué? Porque está alejado y no está sintonizado con lo que Dios está queriendo hablar. Muchas veces, o hablado, mucha gente llega y dice: Dios, yo quiero que tú me hables. Mi respuesta para esas personas cuando me dicen: yo quiero, Señor, que tú me hables, bueno, abre la Biblia, porque cuando usted abre la Biblia, Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar a través de su palabra. Hay muchas personas que llegan y dicen: Señor, yo quiero escuchar una voz audible del cielo, así como Moisés en medio de la zarza, tú le hablaste. Bueno, tenga la plena seguridad de que si usted abre la Biblia, Dios nos debe de estar hablando. A mí me sorprendería que un cristiano llega y diga: bueno, es que yo abro la Biblia y la leo, pero yo sigo esperando a Dios que me hable. ¿Cómo usted me dice que lee la Biblia y que Dios no le está hablando? ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, amados hermanos, esperando que Dios nos hable? Pero pensamos que tiene que haber una manifestación extraordinaria para que Dios nos hable. Si usted hoy leyó la Biblia en la mañana, si usted tomó un tiempo para ir a la palabra del Señor y Dios no habló a su corazón, ahí hay un problema. Si usted cada mañana se levanta y toma la palabra del Señor y empieza a inquirir en ella, y usted empieza a revisarla y a mirar su contenido, y Dios no está hablando a su corazón mientras la lee, algo está sucediendo.
Si usted va a la palabra del Señor cada mañana y lee un salmo, un pasaje del Antiguo, del Nuevo Testamento, y amado hermano, Dios no está redarguyendo su corazón a través de esa palabra, algo está pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia llega y dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. ¿Qué significa que la palabra de Dios es viva y eficaz? Que lo que Dios ha hablado es y tiene la capacidad de impactar nuestro corazón y nuestra vida. Si la palabra de Dios, cada vez que usted la lee, no está teniendo un impacto en usted, no lo está redarguyendo, no le está jalando las orejas para exhortarlo, no lo está confrontando con su condición y con sus circunstancias, algo está pasando. Por eso Pablo llega y le dice: yo oro al Señor para que Él les dé espíritu de revelación y de sabiduría para conocerlo a Él. Que cuando ustedes estén con la palabra, esa palabra empiece a hablarles. Esa palabra los empieza a confrontar, porque sabe que a través de la palabra el Espíritu de Dios empieza a inquietar nuestro corazón, empieza a redarguir nuestro corazón, empieza a alentar nuestras vidas, nos empieza a indicar qué hacer o qué no hacer, nos exhorta, nos anima, nos alienta. Amado hermano, si la palabra de Dios no está haciendo eso en su vida o en la mía, cuando nos acercamos a ello, algo que no está bien está aconteciendo. Probablemente es que nos estamos acercando a la palabra de Dios y simplemente la estamos leyendo como leemos cualquier otro documento, como leemos el periódico, y muchas veces sin razonar, sin pensar o sin profundizar lo que está queriendo hablar a nuestras vidas. Pero cuando usted está ante la palabra, usted no está ante cualquier documento, está ante aquello que Dios ha hablado y ha comunicado. Y por eso Pablo le dice a los hermanos: el Señor les dé a ustedes espíritu de revelación y de sabiduría para poder conocer a Dios, porque podemos conocer a Dios a través de acercarnos a su palabra. Claro que debemos de conocer a Dios cuando nos acercamos a su palabra, porque si usted no está conociendo algo de Dios, si usted no está entendiendo algo de sus propósitos cuando se acerca a la Biblia, cuando usted se acerca a la Biblia y Dios no está impactando su vida, mire, yo siento que hoy en día hay muchos creyentes en nuestro entorno evangélico que se acercan a la palabra del Señor y se acercan sin ningún tipo de expectativa. Yo cuando me acerco a la palabra de Dios cada mañana, yo espero que Dios a través de esa palabra hable mi corazón, me comunique algo, me muestre algo de lo que debo de cambiar, algo que debo de mejorar, algo que me aliente a vivir una vida para Él. Si usted y yo no nos acercamos a la palabra de Dios con esa expectativa, usted se va a acercar a la Biblia a leer como lee cualquier otro documento. Cuando usted se acerca plenamente consciente de que está delante suyo la palabra del Señor y lo que Él ha hablado, y con la expectativa, Dios va a hablar a mi corazón, Él va a alumbrar mi entendimiento. Si estoy en oscuridad y hay cosas que no sé, Él va a encender la luz e inmediatamente me voy a dar cuenta de lo que Él quiere y desea para mí. Mire las palabras de Pablo, sigue diciendo, alumbrando, verso 18, los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. No solamente nos damos cuenta del llamado de Dios y de la esperanza que hay en ese llamado que Dios nos ha hecho, sino que también nos damos cuenta de las riquezas futuras que tenemos en Cristo cuando usted se acerca a la palabra. Amado hermano, la devoción tiene que ver con eso. La devoción tiene que ver con el entender que cada vez que vamos a la palabra no estamos haciendo un ejercicio o teniendo una dinámica superficial y sin sentido. No, es un momento en el cual puedo conocer a Dios y entender y saber, conocer su propósito y saber qué es lo que Él quiere para mí. Amado hermano, la dinámica de leer la palabra de Dios dentro de nuestra devoción no puede ser una actividad superficial, no puede ser una actividad meramente por cumplir con un plan de lectura. Tiene que ser un
una dinámica que nos lleve a profundizar nuestro conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos conocer a Dios de una manera cada día más intensa y más profunda? ¿Cuántos de nosotros queremos cada día tener una experiencia más personal e íntima con Dios? Mire, amado hermano, la experiencia de la palabra de Dios debería de ser una actividad de nuestra devoción diaria que nos lleve a estar permanentemente en un vínculo con Él y donde podamos ser alumbrados en nuestro entendimiento para conocer cada día lo que Él está queriendo para nosotros. Amado hermano, si yo no me acerco con esa expectativa a la palabra, si yo no me acerco con esa expectativa a lo que Dios ha hablado, usted probablemente va a estar leyendo la Biblia como leemos probablemente algún otro documento o algún otro artículo en un periódico. Nuestra actitud ante la palabra en medio de nuestra devoción tiene que ser totalmente diferente. Una actitud: Señor, tú alumbras mi entendimiento, me das sabiduría y revelación para entender lo que tú quieres, porque tú a través de ella estás hablando a mi ser, estás hablando a mi vida. Mire, amado hermano, usted no tiene que estar con esa expectativa de que van a haber truenos y relámpagos y voces que retumban en los cielos. Hay gente que se acerca a la Biblia de esa manera, pensando de que eso es lo que debe de acontecer cuando leo la Biblia. No, amado hermano, usted puede acercarse a la palabra de Dios y tenga la plena seguridad de que si usted y yo nos acercamos en nuestra devoción con una actitud correcta a la palabra de Dios, Dios nos va a revelar y nos va a dar la sabiduría para entender sus propósitos y sus planes. Nos va a alumbrar nuestro entendimiento y nos va a encender la luz para hacernos ver lo que Él tiene para nosotros. Nos va a hacer entender las riquezas que tenemos en Cristo. Nos va a hacer entender sus propósitos, la esperanza que tenemos conforme a ese llamado que Él nos ha hecho. Amado hermano, cuando hablamos de devoción, cuando hablamos de una vida de profunda devoción, estamos hablando de la necesidad de tener una profunda intimidad con Dios y tenga la plena seguridad de que Dios nos va a dar la revelación, la sabiduría y va a alumbrar nuestro entendimiento para comprender lo que Él nos quiere comunicar. Alguien en una ocasión llegaba y me decía: pastor, pero hay muchas cosas que en la Biblia yo no logro entender. Hay muchas cosas que yo, ¿cómo se llama? En el proceso no logro tener claridad de cómo interpretarlas y entenderlas, según lo que Dios está hablando. Mire, por eso Dios nos da el tremendo privilegio y la tremenda oportunidad de que nosotros como creyentes pertenezcamos a un cuerpo, al cuerpo de Cristo. Y sabe que en medio del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Dios ha puesto a personas con capacidades, pastores, maestros y gente que con esas habilidades nos guían y nos explican y nos hacen entender qué es lo que Dios está queriendo comunicar. Por eso Efesios capítulo 4, verso 11 habla de que Dios ha constituido a unos dentro de ciertos roles en medio de la iglesia. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para instruir a los santos, para la obra del ministerio. Por eso, amado hermano, en medio de la dinámica de acercarnos a la palabra de Dios y que hay momentos donde no necesariamente entendemos totalmente lo que está allí, Dios por un lado nos da un espíritu de sabiduría y de revelación para entender, pero por otro lado Dios ha puesto personas a nuestro alrededor para que en medio de nuestra dinámica de iglesia podamos ser guiados y podamos entender el mensaje que Dios está queriendo comunicar. Por eso qué hermoso es entender que en medio de nuestro caminar con Dios y de conocer a Dios, Dios también ha puesto personas que nos guían, que nos instruyen, que nos enseñan, que nos hacen entender lo que la palabra de Dios está queriendo comunicarnos. Y en ese proceso
de Dios utilizar instrumentos humanos para enseñarnos, Dios también por su Espíritu nos da la sabiduría y el entendimiento para comprender y poder ser alumbrado nuestro entendimiento, para poder tener comprensión de lo que Él ha estado hablando. Mire qué impactante esto. En medio de nuestra devoción con Dios, necesitamos entender que Él utiliza mecanismos para hablar a nuestro corazón, y esos mecanismos están asociados con la palabra. Pero esa palabra, Dios va a estar presente por su Espíritu para guiarnos. Pero Dios también va a utilizar instrumentos para explicarnos la palabra y para transmitirnos lo que allí está y qué es lo que Dios está queriendo enseñarnos. Amado hermano, hemos estado hablando de devoción durante algún tiempo, pero esa devoción está asociada a prácticas como el acercarnos a la palabra y escuchar lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Y en ese proceso no dude que Dios va a utilizar mecanismos e instrumentos para enseñarnos, a su Espíritu Santo para darnos sabiduría, pero también a instrumentos humanos que Dios va a utilizar para guiarnos y utilizarlos como medio para que ellos nos expliquen y nos instruyan y nos guíen en la verdad. Amén. Eso sucede en medio de la dinámica del cuerpo de Cristo. Necesitamos aprender eso en medio de nuestra devoción. Dios está queriendo tratar con nosotros, hablar la palabra, hablar a nuestro corazón, instruir nuestro corazón, pero necesitamos aprender. Y necesitamos entender que Dios utiliza elementos a su Espíritu Santo que nos guía en ese proceso, pero también utiliza instrumentos humanos para guiarnos allí. Si en medio de nuestra devoción, puede ser que usted y yo digamos, bueno, hay un pasaje de la Biblia que no entiendo. En estos días había alguien en lo particular que me envía un mensaje y me dice, pastor, quiero que me explique un pasaje de la Biblia. Quiero que me ayude a orientarme cómo interpreto, cómo entiendo ese pasaje de la Escritura. Y sabe qué interesante, porque fue un tiempo para poder compartir e interactuar sobre lo que ese pasaje enseñaba en su contexto y lo que el Señor estaba queriendo hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Qué hermoso es saber que en medio de nuestra dinámica de comunidad hay personas que nos pueden guiar y orientar, utilizadas por Dios para poder guiarnos en cuanto a su palabra y en cuanto a lo que Dios nos está queriendo hablar. Pero también, por otro lado, saber que tenemos al Espíritu de Dios que nos da el entendimiento y la sabiduría para poder saber qué es lo que Él quiere hacernos saber y comunicar. Quiero ir al pasaje que está en Filipenses. Filipenses capítulo 1 versículo 3 al verso 11. En el libro de Efesios se nos habla entonces de que en medio de nuestra devoción Dios y de acercarnos a la palabra, Dios nos va a dar un espíritu de sabiduría y revelación para entender lo que Él ha hablado y lo que Él ha comunicado. Pero mire, en medio de la devoción de Pablo, orando por los hermanos de las iglesias, ¿cómo él ora por la iglesia de Filipos? Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo, 1:8 de Filipenses, de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor,
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es lo que Pablo pedía en oración por los filipenses? Y lo podemos encontrar en el verso 9 en adelante. La oración de Pablo por los hermanos de Filipos era ¿en qué dirección? Que abundara más. Que abundara, ¿qué era lo que debía de abundar? Amor. Es así que dice. Que el amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Pregunto, ¿el amor abunde aún más y más? Bueno, nosotros normalmente asociamos el amor con un sentimiento que generamos hacia las demás personas. Pero aquí dice que el amor debe de abundar ¿en qué? En ciencia y en conocimiento. ¿Qué significa que el amor abunde en ciencia y en conocimiento? Bueno, el amor, casi siempre en la Biblia, el amor se asocia con una manifestación que tiene que ser evidente a la vida de los demás. El amor no es un sentimiento vago que queda allí y que tiene que generarse en nosotros y solamente es un amor que se manifiesta hacia mí mismo. ¿No? El amor, a la luz de la Biblia, es algo que tiene que manifestarse hacia otros. La Biblia alienta a los cristianos a que el amor que predomina en nosotros se manifieste hacia otros. ¿Ok? Porque si el amor es algo que decimos tener y no se manifiesta hacia los demás, es un amor que no es un amor práctico. Simplemente es algo que digo tener, pero que no es algo latente y evidente en mi relación con los demás. El amor bíblico es un amor que se manifiesta y que se expresa en mis relaciones, en mi relación hacia Dios y en mi relación hacia los demás. Entonces, pero dice que el amor por el cual Pablo oraba por ellos era un amor que debía de expresarse en ciencia y en conocimiento. No es un amor vago. Es un amor fundamentado en el conocimiento. ¿En el conocimiento de quién? De Dios. Es un amor fundamentado en el conocimiento del Dios verdadero. Cuando usted conoce a Dios, usted entiende quién es Él. Y usted logra al comprender a ese Dios, usted va a poder amar de la forma correcta a los demás. Usted no puede llegar y decir que va a amar a los demás si no conoce plenamente a Dios. Si yo no conozco plenamente a Dios, yo no puedo decir que voy a amar a los demás y los voy a amar de la forma correcta. Si yo conozco a Dios y sé lo trascendental que es tener una relación personal profunda con Él en mi vida de devoción, y tengo esa relación profunda con Él, yo voy a poder y voy a saber cómo manifestar el amor hacia los demás. Mire, un amor que se basa en ciencia y en conocimiento no es un amor que simplemente llegar y dar una palmadita a alguien y decirle, yo te amo. Porque ese tipo de actitud cualquiera lo puede tomar. Cualquiera puede mirar al menesteroso y al que está en necesidad y acercarse en medio de su circunstancia y darle una palmadita en el hombro y decirle, te amo en el amor del Señor, vete en paz. Ese tipo de amor es un amor que lo que refleja es que no conocemos al Dios verdadero. Porque usted cree que el Dios verdadero tendría ese mismo tipo de actitud que nosotros, ¿no? El amor de Dios no es un amor que simplemente le da una palmadita al que está en necesidad y le dice, ok, voy a orar por ti, ahora sí puedo decirte. O vemos al que está en necesidad o en medio de angustia y le da una palmadita en la espalda, que el Señor te provea lo que necesitas, puedo decir en paz. ¿No? Ese tipo de amor es un amor que no se fundamenta sobre el conocimiento del Dios verdadero. Miren qué interesante, porque este pasaje de la Biblia nos alienta y nos motiva que las relaciones o el amor tiene que estar fundamentado en una buena relación con Dios que nos va a poder permitir tener una relación excelente, cordial
y de la manera que Dios desea con los que están a nuestro alrededor. El amor que decimos profesar tiene que estar fundamentado en ciencia y en conocimiento de Dios. Porque cuando usted conoce realmente a Dios, usted no solamente le dice al menesteroso, el Señor te dé su paz y poder decir en paz, ¿no? Usted toma de lo suyo, usted toma de su tiempo y usted se acerca a esa persona y le manifiesta el amor de Cristo de múltiples formas. ¿Por qué? Porque el amor no es un sentimiento vacío, es algo que se manifiesta y se expresa en acciones prácticas. Mire, inclusive la devoción tiene que ver con eso. La devoción tiene que ver con manifestar hacia nuestro prójimo. Mire, la Biblia llega y dice, Jesús llegó y dijo que la ley y los profetas se resumían en 2 mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Si usted no ama a Dios, si usted no ama a su prójimo, usted no ha cumplido la ley, no ha cumplido los profetas. Si usted no entiende ese mensaje, usted no está entendiendo lo esencial del mensaje de la palabra del Señor. Amado hermano, cuando la Biblia llega y dice, y el hermano Pablo le habla a los hermanos en el versículo 8 y 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más. ¿Por qué él quiere que el amor abunde en ellos? ¿Por qué el amor tenía que ser algo que sobreabundara en sus vidas de una manera permanente y constante? Porque ese amor que sobreabundaba más y más debía de sobreabundar en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día del Señor, llenos de frutos de justicia. Es que, amados hermanos, cuando nosotros entendemos el amor de Dios, entendemos y conocemos a Dios y tenemos una devoción con Él, nosotros vamos a manifestar frutos de justicia en todo lo que nosotros hacemos. Y frutos de justicia están asociados al amor práctico que se manifiesta en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros actos, en cada uno de los comportamientos que manifestamos hacia los demás. Amado hermano, pero el amor es algo que tiene que estar fundamentado en Dios y en el conocimiento de Dios. Mire, Dios me da a mí la mayor muestra de amor. ¿Qué es lo que hizo Dios en esa mayor muestra de amor que Él extiende hacia el hombre? Dio a su Hijo. Dio a su Hijo para enviar a su Hijo a morir por pecadores, a llevar un acto sublime de amor en una cruz. Entregó a su Hijo. La máxima expresión de dar y de amor en la Biblia la encontramos en Dios. Dios no solamente te pide a ti que amemos, Él nos modeló el amor. El amor incondicional que se manifestó en su vida y en la mía, en aquellos que le conocemos. Entonces, si Dios me muestra de esa manera tan práctica y tan evidente y tan palpable su amor, Dios quiere que nuestro entendimiento del amor se fundamente en eso, en lo que vemos en la palabra, en el amor de Dios, en la manifestación de la voluntad de Dios y de la gracia de Dios. Cuando yo fundamento el amor en el conocimiento, en el entendimiento de Dios, yo voy a empezar a manifestar el amor en todas las facetas, en todos los ámbitos de la vida, de una manera sólida y consistente. Amado hermano, usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con la devoción? Pues sabe, conocer a Dios tiene que ver con la devoción. Y si usted conoce plenamente a Dios y se preocupa por tener un conocimiento pleno de Dios, usted va a poder cimentarse en el amor verdadero. Porque cuando usted conoce plenamente a Dios y procura conocer al Dios de la Biblia, caminar con Él, tenga la plena seguridad que usted va a tener un entendimiento del amor de Dios. Un amor que no se fundamenta sobre sentimientos, se fundamenta en Dios y en su amor y en lo que Él revela en su palabra. Mire, nosotros somos, cuando hablamos de amor, nosotros somos muy sentimentales. Se acerca el 14 de febrero, ¿verdad?
Y la gente se pone sentimental y ya está pensando en qué le regalo a mi esposita, qué me le regalo a mi esposito. Y ella por ahí ya he escuchado de que piensan hacer una comidita y algo para pasar un tiempo bonito, salimos a comer. Y siempre pensamos en expresiones de amor. Pero somos muy sentimentales. Muchas veces nosotros damos una rosa, damos un chocolate, mostramos o tenemos una expresión de ese tipo. Pero ¿cuánta gente no regala una rosa y al otro día, el 15 de febrero, ya están peleados? Y nos estamos diciendo de todo. Y nos estamos tirando de las greñas. Y estamos armando el cuadrilátero. Entonces, para muchas personas el amor pareciese que es un asunto muy subjetivo, muy emocional, muy pasajero. Pero el amor no debe de ser así. El amor que usted y yo debemos de profesar tiene que estar fundamentado en el conocimiento de Dios. Si usted conoce plenamente a Dios, usted va a entender el amor de Dios y usted va a poder amar. Entonces usted va a llegar y a decirle a su esposito: cuánto te amo el 14 de febrero. Pero también el resto de los días del año, también usted va a poder expresarle el amor. A pesar de que tenemos diferencias, a pesar de que tenemos desavenencias, a pesar de que tenemos circunstancias, podemos expresar el amor de Dios, porque el amor para nosotros no es un asunto temporal, superficial, vacío, es un asunto que se fundamenta en el conocimiento de Dios. Entonces, amados hermanos, qué importante es la devoción, porque cuando usted profundiza su relación con Dios, usted va a poder tener un entendimiento claro de quién es Dios, cómo Dios ama. Cómo Dios ama. Mire, Dios podría haber castigado a todo este mundo. Él podía haberlo hecho perfectamente. Ver al mundo pecador y decir: toda esta gente se extravió, toda esta gente desobedeció, todos son pecadores. Mire, yo voy a aniquilar a toda esta gente. Así como hizo con el diluvio. Él pudo haber enviado otro tipo de castigo y desaparecernos a todos. Él perfectamente podía haber hecho eso. Pero en lugar de eso, Él estableció un plan redentor por amor a una humanidad perdida en el pecado, perdida en la maldad, y decidió enviar a su Hijo y cumplir con un plan redentor, un plan de redención hacia el hombre malo y pecador. Eso es amor. Eso es un amor. Eso es una muestra de profundo amor. Cuando Él perfectamente podía haber dicho: desecho a todo el mundo. Todo el mundo los voy a aniquilar, no los quiero delante de mi presencia, todos ustedes son un montón de pecadores. Y Él podía haberlo hecho. Con toda la justicia del mundo, Él podía haber tomado esa decisión, pero Él determinó establecer un plan redentivo para que usted y yo podamos hoy estar aquí experimentándolo y en una relación personal con Él. Amén. Ese es su amor. Basemos nuestro conocimiento de Dios, basemos el amor en ese conocimiento de Dios. Si usted logra entender y comprender a Dios de esa manera, usted va a poder vivir una vida en otro ámbito, en otra esfera y a otro nivel. Por eso la devoción es tan importante para nosotros. Para nosotros devoción no solamente es: tenga alguna práctica espiritual, lea la Biblia y ore. Es que va mucho más allá de eso. Es procurar tener un vínculo con Dios cercano, de intimidad, de cercanía con Él. Y cuando procuramos eso, vamos a tener una vida, vamos a cimentar nuestra vida, no sobre cosas pasajeras, sino sobre cosas eternas. Sobre una relación profunda con Dios que nos permite caminar con el Señor. Voy a dejar aquí y luego leemos el pasaje de Colosenses que teníamos previsto. Yo quiero alentar su corazón en este día. Mire, hemos estado hablando durante mes y medio de devoción. Hemos estado hablando de la necesidad de tener una devoción profunda con Dios. El cristiano es alguien que debe de considerar la devoción como parte trascendental de su vida. No como la vida del cristiano no es un asunto emocional, es un asunto de profundidad con Dios. Es un asunto de procurar entablar un vínculo con Él estrecho y profundo. Cuando usted hace eso,
usted va a cimentar su vida sobre una roca sólida, sobre una roca sólida que nos va a permitir caminar y vivir una vida que agrada a Dios. Pero necesitamos ser conscientes de la necesidad de tener vidas consistentes a nivel espiritual. El Señor nos quiere alentar en este día, que así como Pablo oró por las iglesias y por los creyentes, los alentó y les dijo para que sean llenos de entendimiento y revelación, sabiduría en el conocimiento de Dios. Este pasaje de Filipenses, para que podamos abundar en amor, y un amor basado en ciencia y en conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es la base de todo. ¿Cuánto estás procurando conocer a tu Dios? ¿Cuánto estás procurando caminar con Él? ¿Cuánto estás procurando escuchar su voz? ¿Cuánto estamos procurando caminar en intimidad con Él? Tenga la plena seguridad que si usted edifica sobre esa roca, usted va a tener un cimiento sólido que ni las tormentas, ni las tempestades, ni las pruebas, ni las circunstancias, ni ninguna situación va a mover, porque su vida está cimentada en Él. Amén. Que el Señor nos ayude a tener una devoción profunda y consistente con el Señor, que nos lleve cada día a conocerlo más, a tener una relación íntima y profunda con Él, que nuestro caminar diario con el Señor nos lleve a propiciar eso en todo momento. Oramos al Señor.